Hola, ¿qué tal? El día de hoy su servidor, Gonzalo Flores Clatelpa, alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, con matrícula DOCT 2021-1145, actualmente cursando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte en la asignatura que tiene como título Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención en el cuarto cuatrimestre, donde el catedrático de esta asignatura es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. El día de hoy, 30 de septiembre del 2022, su servidor tiene el honor de presentarles un artículo científico novedoso para todo el personal del área de la salud, el cual es el siguiente, que tiene como título Conectomas funcionales y estructurales alterados en atletas femeninas de fútbol de secundaria, después de una temporada de exposición al impacto en la cabeza y el efecto de un collar novedoso. Es muy importante este estudio, ya que a través de esta investigación nos podemos dar cuenta que un collar de compresión puede evitar a largo plazo daños neurológicos con este tipo de atletas del género femenino que practican el fútbol soccer. Esto es con la finalidad de tener la caracterización y la evaluación de estrategias para mitigar estos efectos de impactos subconcomitantes en los cuales podemos evitar daños neurológicos a largo plazo. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de un collar de compresión de la vena yugular, esto con la finalidad de preservar las medidas funcionales y estructurales de la red cerebral en una corte de jugadoras de fútbol de secundaria durante una temporada que se encuentran durante el periodo de juego competitivo. El propósito de esta investigación es que debemos determinar la eficacia de un collar de compresión, el cual debe de preservar la estabilidad longitudinal funcional y así como la organización estructural de la red cerebral en atletas expuestos en impactos subconmocionales. Esto con la finalidad de evitar alteraciones tanto del sistema nervioso central como puede ser también del sistema nervioso periférico. Esto puede generar condiciones alteradas en futbolistas femeninas, en el cual puede generar un aumento en la presión intracraneal, riesgos potenciales de impactos subconcivos repetitivos y comprensión de la vena yugular. Necesitamos un collar de compresión, análisis de conectividad de red, mitigación de efectos de los impactos subconcivos repetitivos y tractos de la sustancia blanca. De la misma manera, este collar de compresión de la vena yugular debe generar una preservación de la estabilidad longitudinal de función y una organización estructural de la red cerebral para tener un reclutamiento cerebral de recursos neuronales. La conectividad estructural entre las regiones cerebrales, como lo puede ser el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, los nervios espinales y los nervios craneales. Por eso es que necesitamos estudios de imagen de resonancia magnética funcional, los cuales nos van a indicar una activación longitudinal durante una tarea de actividad en el fútbol femenil, que este es nuestro tema de investigación, pero también en el fútbol varonil, para tener un reclutamiento compensatorio de los recursos neuronales. A través de esto, los análisis de la conectividad de red que se utilizan es una tarea de grafos que son un paso para probar la eficacia del collar de compresión. Recordemos que necesitamos realizar este estudio para verificar que este collar de compresión puede evitar daños neuronales y mitigar los efectos de los impactos subconcivos repetitivos en estas atletas. Para cualquier dato de neuroimagen, las medidas de conectividad informática consisten en dividir el cerebro en un conjunto de nodos. Por eso es que para este análisis de datos, las medidas de conectividad suelen ser una correlación temporal entre las señales dependientes del nivel de oxígeno de la sangre. Recuerden que el oxígeno juega muy importante en nuestro sistema nervioso, ya que genera la oxigenación a la sangre y también a las células.
La investigación y la participación es el reclutamiento de 204 estudiantes femeninas de 8 equipos universitarios de secundaria que practican el fútbol soccer. De estas 204 estudiantes, 128 participaron en el análisis de la conectividad estructural longitudinal, 72 utilizando el collarín de compresión en el cuello y 56 sin el cuello. 125 fueron disponibles dado que 3 no continuaron en el estado de reposo en las sesiones de neuroimagen, 70 con cuello y 55 sin el collar. El cuello, el vendaje de compresión. El seguimiento de impacto en la cabeza. El seguimiento es el siguiente, el juego y la práctica. El dispositivo, que es un acelerómetro colocado en el inferior mastoideo, y el dato de impacto, una aceleración mayor a 10 impactos. La adquisición y procesamiento de la resonancia magnética a través de los datos de neuroimagen, con la resonancia magnética y con imágenes ecoplanares de disparo único, así como imágenes anatómicas como la neuroradiología. La neuroimagen de adquisición, los parámetros, la armonización, lo puede hacer HBA, un total de 32, Ingenio un total de 47 y el Lithium un total de 49. Los datos BOL para los análisis de conectividad funcional se adquirieron durante un periodo de 5 minutos. En estas sesiones de imágenes de resonancia magnética funcional, mediante el uso de imágenes ecoplanares de disparo único de secuencia, un tiempo de repetición de 1200 microsegundos, tiempo de eco 30 microsegundos, resolución nominal en el plano, así como el espesor corte, el campo de la visión en el plano, el factor de resolución paralelo y el factor multibanda. Es muy importante que esto se debilita con el tiempo de cada uno de estos espesores y de estos cortes. Los datos de las imágenes de tensor de difusión fueron adquiridos con una secuencia de imágenes ecoplanar spin de 61 direcciones. En un campo de visión, así como una adquisición matriz con el espesor de corte de 2 milímetros, la resolución de voxeles igual de 2 milímetros, un número de rebanadas de 67, el factor sentido y el factor de ponderación de difusión valor. Podemos observar esta tabla donde viene desviaciones medias y estándar de la media, desplazamiento por marco y número de fotogramas censurados para el estado de reposo, datos por grupo en pre y postemporada. Con cuello fue un total de 70 y sin cuello un total de 55 jugadoras femeninas, donde la pretemporada, el scrub y la pretemporada fue un 0.77 menos un 0.26, con cuello, sin cuello 0.82, el cual fue menos 0.31. En la postemporada, el scrubbing, la postemporada fue de 0.83 menos 0.31 y 0.86 menos 0.41. De la misma manera, el scrubbing la postemporada fue de 4.0 a 6.3 y de 4.5 a 5.7. Por eso que hacemos mención de la visión del cerebro en 116 regiones, 90 regiones en materia gris cortical y subcortical, el software de difusión, la conectividad multinodal, 90.90 de red de conectividad. Estas conexiones alteradas en futbolistas femeninas fueron artefactos de corriente y movimiento de la cabeza, métodos estándares, anisotropía fraccionada, disobedida media, difusividad axial y difusividad radial, en el cual genera esta red de conectividad. El análisis teórico de grafos, en el cual generamos cálculos en grafos de binarios, las medidas calculadas en la red global, en el cual es el global coeficiente de agrupamiento y el agrupamiento normalizado en la longitud de ruta normalizado y el mundo pequeño se muestran alteraciones en la activación. Por tal motivo, las redes de conectividad funcional se generaron mediante la umbralización proporcional de matrices de conectividad. Asimismo, se han generado redes de conectividad estructural
mediante el umbral proporcional de la conectividad estructural, por lo que se determinó que la densidad del umbral inferior por el valor mínimo en la que tenían un total de red conectada, la densidad de umbral superior se determina por la densidad original. Es por eso que la exposición al impacto a la cabeza fue el siguiente. Fue significativo el impacto sin el collar y con el collar, ya que no se aplicó filtrado a hits de 120 de 20 impactos. Y no hubo diferencias significativas entre los grupos en el número de impactos a cualquier nivel, que fue menor a 20 impactos. La fuerza promedio por impacto fue no significativa. De la misma manera, los atletas que no usan collar exhibieron coeficientes de agrupamiento global derivados de imágenes de resonancia magnética funcional. Esto fue de 0.032 y modalidad derivada de imágenes de tensor de difusión de 0.042, significativamente mayores en comparación con los atletas que usan collar. No se observaron cambios longitudinales en ninguna de las medidas del gráfico para el grupo collar, que fue proporción de 0.05. Aquí podemos ver la tabla de datos de exposición al impacto para todos los atletas, la cual fue la media, la desviación externa, el número de impactos, en este caso fue menor a 0.20 impactos, en el cuello fue 40.7 de 23.6, sin cuello fue de 54.9 a 36.8 y el promedio de impacto de la misma manera, de impactos de menor a 20 impactos, 17.5 igual a 0.5, en sin cuello fue 17.7 a 0.3. Y las medidas teóricas, pues las pruebas longitudinales para cambios de medidas para la funcionalidad y la conectividad estructural. Para grafos, medidas derivadas de datos de imágenes de resonancia magnética funcional, donde hay aumentos significativos para aquellos que no utilizan collar, y las medidas gráficas derivadas de datos de imágenes de tensor de difusión. Ambos modelos encontraron aumentos significativos, el cual hubo un aumento de 0.05 en el Q, vamos a mencionar que es el Q. Y aquí tenemos otra tabla de valores para cambios longitudinales en el área bajo la curva del gráfico. Medidas derivadas de imágenes de resonancia magnética funcional en estado de reposo. La primera columna indica las variables explicativas incluidas en el modelo, los efectos significativos en mayor a P igual a mayor a 0,05, una longitud de camino característica. NC, grupo sin collar. Q, modularidad. C, coeficiente de agrupamiento normalizado. K, longitud de camino normalizador. R, pequeño mundo. NES. C, grupo de cuello. CG, coeficiente de agrupamiento global. L, longitud de camino característica. NC, grupo sin collar. Q, modularidad. La tabla 4 es los valores de P para cambios longitudinales en el área bajo la curva del gráfico, en donde estamos hablando de las medidas derivadas de imágenes del tensor de difusión, en el cual fue a través de un escáner más un escáner filtrado. Aquí podemos observar las comparaciones del escáner con el escáner filtrado, en donde tenemos en este C 0.279 a comparación de 0,989 y 1.000. Discusión. Debemos determinar la eficacia del collar sin compresión. Debe de ser muy efectivo determinar esta eficacia, ya que nos va a ayudar para evitar daños neurológicos. A través de las medidas funcionales estructurales de la red cerebral, donde debe de haber una respuesta a impactos subconcivos, repetitivos, a través de la teoría de gráficos de neuroimagen. Con esta teoría de gráficos de neuroimagen vamos a lograr mejorar esta capacidad de verificar que el collar de compresión realmente nos puede funcionar. Con los datos de neuroimagen, las resonancias magnéticas, para mejorar la organización de la red cerebral. Y en los atletas sin collar aumenta el coeficiente de agrupamiento global, donde los coeficientes de agrupamiento no fueron aumentando a nivel ganglionar. Aquí lo podemos observar en esta imagen, donde las vistas laterales de la derecha, la A a la C y la izquierda de la B a la D, hemisferios mostrando cambios longitudinales en el área bajo la curva de agrupamiento coeficiente a nivel nodal.
Y en el CN para sin collar, la imagen A y B y los grupos de cuello C y D, esfera, representan nodos y se colocan en el centro de la masa de su respectiva región de interés. Las líneas son representativas de los bordes de la red en un nivel de densidad de 0,2. Las conexiones hemisféricas cruzadas son ocultas para mejorar la legibilidad. Las imágenes en color están disponibles en línea. Y aquí podemos observar de la misma manera los cambios longitudinales medios en las medidas teóricas del conectoma funcional para el collar, donde tenemos los diamantes grises y grupo sin collar, los cuadrados negros. Estos calculados en 5 niveles de densidad de red. Las barras de error muestran el error estándar, símbolos llenos que indican que los cambios dentro del grupo son estadísticamente significativos para un nivel y densidad de red dado, mientras que los asteriscos indican que las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas. Aquí lo podemos observar en esta imagen, donde estas barras tienen estos cambios significativos. Esto es para mejorar la legibilidad. Y de la misma manera tenemos esta gráfica también, donde los cambios longitudinales medios en las medidas teóricas del gráfico del conectoma estructural para el collar, diamantes grises y grupos sin collar, cuadrantes negros calculados en 8 niveles de densidad de red, donde las barras de error muestran el error estándar. Los símbolos llenos indican que los cambios dentro del grupo son estadísticamente significativos para un nivel de densidad de red dado, mientras que los asteriscos indican que las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas si hay un cambio y si hay diferencia en los dos grupos. Por eso que los datos del cuello de las personas que utilizan el collarín de compresión y los que no lo utilizaron se compensan en el eje en 0,001 más 0,001 respectivamente para mejorar la legibilidad. Así es como la organización de la red cerebral de los que no usan el collar generan una segregación en el transcurso de la temporada. Y las personas que utilizan el collar con compresión están generando un efecto protector en el cual mejoran la preservación de la organización después de un impacto subconsivos repetitivos. Esto va a propiciar evitar una lesión de origen axonal. Estos estudios de imagen revelan el aumento del coeficiente de agrupamiento global más el aumento longitudinal del camino y las interrupciones en nódulos organización. Por eso que las conexiones alteradas en las futbolistas femeninas para el uso del collar, modularidad, es el grado en que los nódulos dentro de la red segregada generan un alto grado de modularidad que puede ser impulsado por disminución en la conectividad entre nodos en diferentes nódulos, pero aumenta en el mismo módulo. Al no usar collar, aumentos derivados del DTI, que es imágenes de tensor difusión, en Q, que es modularidad, con aumentos proporcionales en CG, que es el coeficiente de agrupamiento local, y L, que es la longitud del camino característica, derivados del fMRI, que son imágenes de resonancia magnética funcional. El aumento observado en el coeficiente de agrupamiento grupal derivada de imágenes de resonancia magnética funcional indican funciones normales. El aumento de imágenes de resonancia magnética funcional derivado de longitudinal de camino característica indica una erosión de la conectividad entre nódulos funcionales distintos. Por lo tanto, las métricas gráficas derivadas de imágenes de resonancia magnética funcional y imágenes de tensor difusión proporcionan evidencia diferente, pero complementaria de la reorganización de la red cerebral en respuesta a la exposición de impactos subconsivos repetitivos. Por eso que el collar de compresión es importante ya que proporciona un efecto de mejora contra la exposición a los impactos subconmocionales. De la misma manera, proporciona información de impactos subconsivos repetitivos asociado a alteraciones de la función cerebral. Y estas alteraciones asociadas son impactos subconsivos repetitivos, donde genera la conectividad y se relaciona con resultados conectivos conductuales. De la misma manera, cambia la conducta de estas jugadoras femeninas y neuromotores adversos. Es por eso que en conclusión,
En la investigación de compresión de la vena yugular interna aplicada durante el fútbol femenino competitivo, la temporada conserva la organización funcional y estructural de conectoma. No genera un impacto sorprendente, dado que se necesita de mucha investigación para conocer más la funcionalidad y estructura del cerebro. La ausencia de alteraciones en las métricas gráficas en el grupo del collar indica un posible efecto de mejora del dispositivo del collar contra la organización de la red. Esto quiere decir, con este estudio que se llevó a cabo, científicos, que es muy importante que se utilicen collares de compresión para evitar impactos repetitivos en la cabeza, en el cráneo, con la finalidad de disminuir riesgos neurológicos. ¿Cómo lo podemos corroborar? ¿Cómo lo podemos investigar, indagar? A través de estudios de resonancia magnética, verificando que no afecta la red neuronal, que no está afectando ni a la sustancia blanca ni a la sustancia gris, que no hay una afectación del sistema nervioso, tanto periférico como el sistema nervioso central, en el cual puede generar muchas alteraciones neurológicas, puede llegar a ser patológico, alteraciones patológicas neurológicas, cambios conductuales, cambios en su comportamiento. Por eso es muy importante generar este tipo de estudios para implementarlos dentro del ámbito deportivo, que este es el caso, pero también puede ser dentro de un ámbito hospitalario o dentro de un ámbito de rehabilitación, ya que a través de estos estudios los podemos implementar con la finalidad de prevenir y de evitar patologías neurológicas. En conclusión, es muy importante que este estudio se siga llevando a cabo, siga teniendo más información para conocer más la funcionalidad de la compresión del collarín para evitar estos daños neurológicos. Seguida les comparto la bibliografía para que lo puedan buscar y leer. De la misma manera, les agradezco por el tiempo que se han tomado para ver este video. Quedamos a sus órdenes, a su disposición, y de antemano les agradezco que me hayan puesto atención en este tiempo. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.